Estamos terminando semana en Yo Me Cuido, Yo Te Cuido, en Blue Radio para todo el país y en bluradio.com para todo el planeta, para todo el mundo. Hoy es viernes 12 de marzo y vamos a hablar sobre cuáles son los cambios que podrían darse en el plan de vacunación, en particular sobre las dosis que se necesitan para un grupo de la población y también en torno a la diferencia en tiempos que hay entre la primera y la segunda dosis de otro tipo de vacuna. Es importante saber esto, cómo va a cambiar la vacunación, si es inmediato o si puede tardar algunas semanas en concretarse. Ya hay una reunión de la Comisión de Expertos, de epidemiólogos, y por eso estamos hablando de ello, porque ya el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anticipó hacia dónde van estas medidas. Y por eso hoy hemos invitado a Leonardo Arregocés. Él es el director de medicamentos del Ministerio de Salud de Colombia. También nos ven a esta hora en Facebook, en Blue Radio Colombia. Doctor Arregocés, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para todos. Quiero que comencemos hablando del cambio que habrá con la vacuna de Pfizer para quienes ya han tenido COVID. Bueno, mira, la evidencia más reciente está apuntando a que las personas que ya tuvieron COVID con una sola dosis adicional después de haber tenido la enfermedad, se logra una protección adecuada. Y por eso solo requerirían una dosis. Esa primera infección que tuvieron por el coronavirus se comporta como la primera dosis de una vacuna, y lo que estamos viendo en los estudios es que esta segunda dosis actúa como el refuerzo y potencia bastante la respuesta inmune contra este virus. Lo que muestran los estudios es que los títulos de anticuerpos, esa respuesta inmune que es la que protege, se eleva 10 o 20 veces por encima del nivel de protección que se obtendría con las dos dosis de vacuna. Entonces lo que nosotros vemos es que esa protección sería suficiente con una dosis, y que agregar una segunda dosis adicional no parece dar una protección más allá de la que se logra con la primera dosis. Por eso la evidencia está apuntando a que podemos en ese grupo de personas utilizar una sola dosis. Ahora, eso lo estamos limitando a un grupo específico, son a las personas menores de 60 años, o sea, la vacuna de Pfizer la usamos entre 16 y 20 años, está aprobado de 16 a 60 años, tendrían indicación de usar una sola dosis y que no tengan comorbilidades. Ese grupo de personas que están entre los 16 y 60 años y que no tienen comorbilidades y que tienen un antecedente probado de haber tenido la infección por coronavirus, ya sea a través del diagnóstico de una prueba de PCR o el diagnóstico de una prueba de antígenos, esas personas son las que son candidatas a llevar solo una dosis de la vacuna y quedar protegidas solo con el antecedente de infección más una dosis. ¿Por qué solamente en este momento y por ahora con la vacuna de Pfizer se toma esta determinación, doctor Arregocés? Porque es donde tenemos la mejor evidencia a la fecha. Esta es la vacuna que nos muestra esa evidencia. No tenemos evidencia de que pasa en los mayores de 60, aunque ya hemos visto que los mayores de 60 tienen una respuesta inmune muy parecida a los menores, pero como la evidencia no llega hasta allá, queremos estar seguros que estamos protegiendo el grupo donde tenemos la evidencia. Y sobre las otras vacunas, por ejemplo, la vacuna de Sinovac, todavía no tenemos ese tipo de evidencia, entonces mientras no la tengamos, no vamos a avanzar en ese camino. Vamos a seguir aplicando las dos dosis de la vacuna de Sinovac, que es la mejor evidencia que tenemos hasta ahora. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que tiene ese rango de edad entre 16 y 60 años? En Colombia se están aplicando las vacunas a partir de 18 años hasta los 60 años por ahora. ¿Qué pasa si hay una persona, por ejemplo, inmunosuprimida, que ha superado el cáncer, pero que todavía tiene una prevalencia muy alta de no tener todo su sistema inmunológico funcionando a plena capacidad? Estas personas que tienen, a pesar de estar por debajo de los 60 años, por esa comorbilidad que tienen, vamos con las dos dosis completas. Van con las dos dosis completas. ¿Cuándo comienza a implementarse, a aplicarse esta medida? ¿Ya empezó? Esta instrucción se dará desde el puesto de mando unificado, y se dará esa instrucción a los territorios y se les estará informando las decisiones. Se estará informando, pero ya es una determinación que tomó el comité de expertos. ¿Cuándo se reunieron y cómo llegaron a esa conclusión? Este comité se reunió el día miércoles y es una recomendación que hace el comité de expertos que después se toma la decisión.
pero esta sesión se dio el día miércoles basándose en la evidencia que hay disponible, basándose en la mejor información que hay a la fecha sobre esta situación, sobre cuál es la mejor forma de proteger a la población. Por ahora, estamos hablando hoy viernes 12 de marzo, se mantienen las 2 dosis incluso para personas que han tenido COVID y que están en esta franja de edad. Las 2 dosis para... De Pfizer, así una persona ya ha tenido COVID y tenga entre 18 y 60 años y no tenga comorbilidades. Déjame confirmar esto. Esta mañana había reunión del puesto de mando unificado y yo estaba atendiendo otros medios a la hora de que se realizaba eso, entonces no tengo claro si en la agenda ya se presentó esta decisión. Tendría que confirmar. Pero será muy rápido, en cualquier caso, que se tome la determinación para que una sola dosis se aplique a las personas que ya tuvieron COVID, que tienen entre 18 y 60 años y que no tienen comorbilidades. Hoy fundamentalmente es personal de primera línea, es decir, médicos, enfermeras, personal de limpieza y vigilantes. Sí, señor, la vacuna de Pfizer hasta la fecha ha sido utilizado principalmente en personal de salud y sería ese personal que tenga antecedente de COVID y que ya haya recibido una dosis, pues que ya tenía antecedente de COVID y que ya haya recibido una dosis, ya no estaría programada para una segunda dosis. Como le digo, tenemos muchas preguntas a esta hora en Facebook Live, en donde también nos están viendo doctora Regocés. ¿Qué pasa con los ensayos que hace hoy Pfizer frente a la posibilidad de que se necesite una tercera dosis para las nuevas variantes, para la cepa brasilera, sudafricana o británica? ¿Eso ya se evaluó o todavía no se ha hecho la evaluación? Estos ensayos para mirar cómo funciona la vacuna sobre nuevos cambios, sobre variantes, están iniciando. Lo que nosotros conocemos es que van por muy buen camino, pero estas decisiones vienen más adelante. O sea, en este momento estas vacunas todavía no están disponibles, están en fases tempranas de estos estudios clínicos y necesitamos que pase un poco más de tiempo para tomar una decisión clara qué va a pasar. Si va a funcionar, por ejemplo, como tenemos con la vacuna de influenza, que requiere una aplicación periódica para ir incluyendo la protección contra estos nuevos cambios, estas nuevas variaciones que hay en el virus. Entonces esa decisión vendrá más adelante cuando haya cuando haya resultados de estos estudios. No solo Pfizer, sino otras compañías también han presentado que están en el desarrollo de vacunas que tengan buscando una mejor protección contra las variantes que han ido apareciendo. Sí, lo otro que hay que decirle al oyente que nos pregunta es que todavía no hay una circulación masiva ni mayoritaria de ninguna de las variantes a las que estamos haciendo referencia en Colombia. De hecho, hasta ahora se han confirmado unos casos, 14 en total en Leticia, en Amazonas, y hay una barrera epidemiológica en esa región del país. Doctora Regocés, mucha gente preguntándonos sobre el otro tema, sobre la duplicación del tiempo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna de Sinovac, que esa sí es masiva, que esa sí se está aplicando a mayores de 80 años y que pasa de 28 días a 56 días de tolerancia entre la primera y la segunda dosis. ¿Cuáles son los sustentos científicos para dar esa recomendación? Mira, hay una parte de la información con la que contamos muestra que la aplicación de la segunda dosis después del día 21, mejor dicho, la protección de una dosis después del día 21 mejora con el tiempo. También tenemos alguna información que nos está mostrando cómo los sujetos vacunados dentro de los estudios a los días 56 tenían una mejor protección y que además esta vacuna, como las demás que están disponibles, muestran una alta protección en prevenir enfermedad severa. Lo que nosotros vemos es que al día 56 hay un pico de la protección. Lo que nosotros vemos es que sería posible tener un lapso entre 28 y 56 días. Ahora nosotros estamos trabajando y vamos a discutir este tema con el fabricante para tomar la mejor decisión, porque es el fabricante el que mejor conoce su producto y nos puede dar una indicación. Por ahora lo que nosotros tenemos claro es que esa vacunación, si la persona va un poco más allá del día 28, no tendría ningún riesgo de perder la protección. Esa protección se mantiene por lo menos hasta el día 56. La decisión de
si la segunda dosis la vamos a programar definitivamente para el día 56 o lo vamos a dejar en el día 28, la vamos a tomar en conjunto con lo que hablemos con el fabricante. ¿Ya hay fecha para esa reunión? En los días que vienen estaremos escuchando la posición que tenga el laboratorio, el fabricante. Quiere decir, por ahora nos mantenemos con que se aplica la primera dosis y 28 días después se aplica la segunda dosis de Sinovac. Sí, la idea es que queden de una vez programados para dentro de 28 días y de la misma forma en como se ha ido avisando a las personas que tienen su cita para vacunación, si llega a haber alguna modificación, se notificará que ese plazo ha cambiado. Pero a fecha de hoy seguimos manteniendo los 28 días hasta que completemos la mejor información. Aquí lo que está en el centro de todo lo importante es mirar cuál es el esquema que confiere la mejor protección para las personas. Algunos oyentes nos dicen, ¿será que esa posibilidad que abre el Ministerio de Salud de que la segunda dosis no se aplique a los 28 días, sino incluso hasta los 56 días de la primera, tiene que ver con un riesgo de que no lleguen a tiempo las vacunas para la segunda dosis? ¿Eso es posible, doctora Regocés, o esto solamente se basa en análisis científico? No, esto solo tiene una base científica y el beneficio para las personas porque la segunda dosis ya está ahí en el país. Entonces, ese riesgo no está que no exista la segunda dosis. Lo que está en el centro de todo es cuál es el mejor de nivel de protección que se logra poniendo la segunda dosis, en qué momento. Entonces, está basado en eso porque la segunda dosis ya está aquí en el país y las siguientes dosis ya están programadas para llegar aquí al país. Aquellos que van a completar sus primeros 28 días, esas segundas dosis ya están aquí en el país. No es un tema de problemas en el flujo, no, eso ya lo tenemos aquí. Eso quiere decir que cerca de 700.000 dosis que hoy están en la bodega, en el centro estratégico del Ministerio de Salud, son para la segunda dosis de quienes ya se aplicaron la primera de Sinovac. En este momento estarían disponibles para utilizarse así. De esa manera. Sí, doctora Regocés, le quiero preguntar por otro tema, por la vacuna de AstraZeneca, que no ha llegado al país, pero que ha generado mucho ruido en el mundo. Y tenemos varios oyentes a esta hora preguntándonos qué hacer con la vacuna de AstraZeneca, porque la asocian supuestamente con formación de trombos o con algunos casos, pocos, hay que decirlo, pero casos de alergias graves. Colombia se mantiene en todo el protocolo y el cronograma de importación de las vacunas de AstraZeneca. Sí, en este momento la información que estamos siguiendo sobre lo que está pasando con esta vacuna y lo que escuchamos, por ejemplo, de agencias como la Agencia Europea de Medicamentos, donde ellos dicen que en este momento no hay indicación para ellos de suspender la vacunación porque ellos no han podido mostrar que haya una asociación entre esos cuadros de formación de trombos y la vacuna. Algunos países de Europa decidieron suspender esa vacunación de forma como una precaución mientras hacen el análisis, pero para la Agencia Europea de Medicamentos por ahora ellos no ven la indicación de suspender. Nosotros, como no tenemos la vacuna en el país todavía, no tomamos decisiones y no hemos tomado una decisión de suspender eso, no hay razón. Tenemos una comunicación clara de la Agencia Europea donde no ve esa indicación y los análisis iniciales de los casos que han aparecido apuntan a que no hay asociación entre la vacuna y el evento de la formación de trombos. Es más, algunos de los análisis están apuntando que dentro de las poblaciones vacunadas hay menor frecuencia de formación de trombos que en la población no vacunada. Eso de entrada le sugiere bastante que no existe una asociación entre la vacuna y la formación de trombos y por ahora nos mantenemos en que vamos a utilizar esta vacuna por la importancia, definitivamente el beneficio de vacunar las personas. Y estas, como dijiste ahorita, esas 244.000 dosis que llegarían antes de finalizar este mes, nos ayudarían a proteger 244.000 personas más con una primera dosis, que es algo muy importante que debemos lograr. ¿AstraZeneca requiere ultracongelación o es una vacuna menos complicada que la de Pfizer? Es una vacuna que requiere la refrigeración habitual entre 2 y 8 grados, que es la refrigeración que tiene uno en la nevera de la casa. Perfecto, como en la nevera de la casa. Doctora Regocés, para finalizar, ¿qué viene después de estas
etapas de estos análisis que se están haciendo. Nos queda pendiente AstraZeneca, que ya hablamos de ello, nos queda pendiente Moderna, nos queda pendiente Janssen. ¿Cómo se avanza en la llegada al país desde su dirección de medicamentos de esas vacunas? Estamos esperando ya que empiecen los envíos de estas vacunas. Recibiremos estas primeras 244.000 que adquirimos a través del mecanismo COVAX, y en los meses siguientes estaremos recibiendo dosis también de AstraZeneca de ese acuerdo bilateral. Estaremos recibiendo las vacunas que produce el laboratorio de Estados Unidos, Moderna, otra de las vacunas de mRNA que también ha mostrado funcionar bastante bien, y la vacuna de Janssen que al requerir solo una dosis se vuelve una opción ideal para los territorios donde no es fácil acceder y donde pensar en volver nuevamente para una segunda dosis es complicado. Se vuelve una opción muy interesante para proteger esta población y los problemas que tiene llegar o acceder a ciertas partes del país. Es una excelente opción. Le pregunta Patricia Suárez a esta hora, por favor dígale al doctor Arregocés si ya se sabe cuándo llegan las dosis de AstraZeneca. ¿Ya hay fecha para esa llegada antes de que acabe el mes de marzo? Antes de que acabe, creemos que es antes del día 23. La información que tenemos es que es antes del día 23. La información que tenemos es que esto ya es un producto que ya está hecho, y el centro de distribución que tiene AstraZeneca está en Holanda, y desde ahí empezará la distribución a los países que las adquirimos a través del mecanismo COVAX. Estas son vacunas que están producidas en Corea y son enviadas a Holanda, de donde se hace la distribución, y esperamos que el 23 o antes, como nos han informado, estaríamos recibiendo estas dosis. Pues esa es una gran noticia. En menos de 11 días estarían ya en Colombia estas dosis de AstraZeneca, muy seguramente en un vuelo de KLM, como ha sido hasta ahora la costumbre, desde Holanda. Quiero hacer una última pregunta, pero más que eso, doctora Arregocés, quisiera que usted nos hiciera una reflexión para quienes están a esta hora escuchándonos y lo están viendo, por supuesto. De todo lo que se ha visto y de todo lo que se ha escuchado, porque la gente se preocupa frente a los posibles efectos secundarios, es inevitable reportar que se presentan algunos eventos adversos en el mundo, pocos, pero que se presentan, y hay que contarlo, los medios de comunicación lo hacemos. ¿Usted qué les diría a esas personas que están a esta hora indecisos, que en la cabeza les da vueltas, ¿será que me vacuno o será que no me vacuno? ¿Usted qué les diría? Yo a todo el mundo de entrada le digo que se vacune, porque es que el riesgo de esta enfermedad es bastante grande y los eventos adversos que se han observado son leves y además son infrecuentes. En cambio, el riesgo de la enfermedad es bastante grande, específicamente en algunos grupos de edad. El riesgo es muy grande, un riesgo que puede estar alrededor el riesgo de morir, la probabilidad de morir de una persona mayor de 80 años si adquiere esta enfermedad está entre el 8 y el 10%, de pronto un poco más si tiene comorbilidades. 8 o 10% de riesgo de morir es un porcentaje elevado, mientras el riesgo de un evento adverso está alrededor el riesgo de morir es 1 en 10, mientras el riesgo de un evento adverso está alrededor de 1 en más de 1 millón. Entonces, no es comparable. Definitivamente hay que vacunarse. El beneficio supera el riesgo por órdenes de magnitud enormes. Entonces, que los tengan tranquilo, esto ha funcionado bien. En el mundo ya se han aplicado más de 300 millones de dosis. Los resultados que están mostrando todos los países son buenos. Han habido algunos eventos posteriores a la vacunación y que se ha ido encontrando que esos eventos no tienen nada que ver con la vacunación. Han sucedido en personas que ya tenían enfermedades de base y que tenían otras complicaciones, pero que no fue la vacuna la que se asociara a estos eventos. Entonces, es decir, la gente que esté tranquila, que se puede vacunar, que esto es un beneficio muy grande que tenemos, y tenemos la oportunidad, como hemos visto en muchas partes, de volvernos a abrazar y volver a compartir más tiempo juntos, especialmente con las personas mayores que muchos están pasando un tiempo muy duro por la soledad que implica poder estar protegidos del contagio. Sí. Repítame la cifra, por favor, antes de irnos, doctora Arregocés. El porcentaje de posibilidad que hay de muerte con COVID frente a la posibilidad de muerte con vacuna.
una persona mayor de 80 años en promedio tiene un riesgo más o menos de 1 en 10 de fallecer si le da COVID y hace un cuadro severo. 1 en 10. Pero primero, no hay muertes por a causa de la vacuna. Entonces ese riesgo básicamente está muy cercano a cero. Pero los riesgos de un evento adverso asociado a la vacuna es más o menos 1 en 1.000.000. O un poco Uno más en grande. 1.000.000. Entonces estamos hablando de órdenes de magnitud bastante grandes en favor de la vacunación. No hay punto de comparación entre unos y otros. Sin duda hay que vacunarse. Doctor Leonardo Regocés, gracias y una feliz noche. Feliz fin de semana. Hasta luego, que pasen un buen día, muchas gracias.